RCR, la red que comunica y une al Perú. Estamos en contacto con el doctor César Tejada Becci, es director general de la Dirección General de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud del MINSA, a quien agradecemos por este contacto. Doctor Tejada, muchas gracias. Señor Causo, un gusto. El gusto es nuestro, doctor. Bien, hay preocupación porque se están registrando fuertes precipitaciones, lluvias en varios puntos del país, en la Sierra Central, en la Sierra Sur, tal como lo ha reportado el CENAMI en un boletín que se ha dado a conocer. Y se recomienda también desde el Ministerio de Salud como prevención algunas medidas. Doctor, detállenos, por favor. Sí, en principio, bueno, agradecer por la oportunidad de la entrevista y en segundo lugar, mencionar que por las temporadas de lluvias y deslizamientos, el Ministerio de Salud desde años atrás ha manejado siempre planes de contingencia. En este momento nosotros estamos en el plan de contingencia que involucra 2022-2023 porque la temporada de lluvias en nuestro país empieza más o menos en septiembre. Sin embargo, se hace notar mucho más en los meses de verano, como lo estamos viendo en todos los noticieros. Entonces, en ese sentido, este plan de contingencia no solamente ve el tema de responder frente al desastre, sino adelantarnos y comenzar a sugerir una serie de acciones desde el punto de vista de salud en las regiones, en las zonas donde esté pronosticado que puedan tener una gran cantidad de lluvias y el riesgo de que se produzcan deslizamientos por las lluvias. Y en ese sentido, las actividades principales están dirigidas a que en cada región primero conozcan el lugar donde están, y segundo, establezcan ya sus métodos de preparación para responder frente a estas lluvias intensas que no las vamos a poder cambiar, porque ya esto es un tema climático que va a permanecer y que, como veremos en los años, va a recrudecer más. Entonces, esa preparación de cada región significa que yo debo concientizar a la población que no se someta a situaciones de riesgo, y el personal de salud debe estar haciendo simulaciones o simulacros que lo preparen para el caso de que ocurriese un evento de estas magnitudes, pueda comenzar a hacer lo que nosotros llamamos una respuesta inicial. Una respuesta inicial para ese primer momento. Y una vez que estén establecidos, evaluados los daños, establecer cuáles son las necesidades y como nivel central nosotros responder frente a ello. ¿A qué se refiere, doctor, cuando se dice a que no se sometan a situación de riesgo? Idealmente, la población debería evitar estar cerca de zonas que ya se sabe que pueden haber deslizamientos, ¿no? En más de un sitio existen quebradas y estas quebradas con las lluvias se activan. Entonces, en la medida de lo posible, la población no debería estar concentrada en estas zonas o en estas quebradas, o en su defecto, si están a los bordes de la quebrada, establecer sistemas de defensa que eviten que al discurrir el agua, el lodo o todo lo que finalmente arrastre un fenómeno como el huaico, pueda evitar daños primero en su salud y segundo en las viviendas que ellos tienen, ¿no? Entonces, esa es más o menos la medida de precaución. Pero hay algo más que también establece cierto grado de riesgo o vulnerabilidad en la población. Cuando ocurren estos eventos, existen ciertas paralizaciones de las atenciones de salud y sí existen los riesgos también de que puedan comenzar a aparecer enfermedades como por ejemplo la que se transmite a través de vectores, y ahí tenemos dengue, malaria, leptospira. Entonces la población tiene que estar siempre preparada a hacer todas las medidas de prevención en ese sentido. Y también estar atentos a aquellas enfermedades que nosotros las podemos prevenir con vacunas, ¿no? Por ejemplo, el neumococo, influenza. Entonces, la población, como parte de su preparación frente a estas eventualidades, también no exponer su salud a más riesgos, porque en algún momento, pues, podemos tener por tiempos breves, esperemos siempre, la paralizada la atención de salud. Ahora, doctor, ¿se conoce qué regiones son las que están consideradas en estos momentos en situación de riesgo? Sí, uno en base a los sucesos de años anteriores y otro en base a lo que se pronostica a través de CENAMI. Existe a la cabeza está Loreto, tenemos a la región Madre de Dios, tenemos a Piura, tenemos también a Ancash, a La Libertad,
y no deja de estar dentro del listado de zonas de riesgo Lima provincias, ¿no? No Lima metropolitana, sino Lima provincias, tal como ha ocurrido en el último evento que sucedió en Santa Eulalia, ¿no? Esas son Ahora, las regiones que están. doctor Tejada, como usted lo ha dicho, esto el CENAMI ya lo tiene contemplado siempre porque se dan estos fenómenos en los tiempos establecidos, ¿no? Y ustedes coordinan o recomiendan con las autoridades, tanto locales, alcaldes o las autoridades regionales, para que recomienden, porque pasa esta situación, la atención que se le da y después vuelven al mismo lugar. Entonces esto se repite, ¿no? Cíclicamente. Sí, el manejo frente a una situación como lluvias intensas y deslizamientos es un manejo que debe ser siempre multisectorial. Y al ser multisectorial, hay sectores que hacen sus recomendaciones, como puede ser vivienda, transporte, hacer sus acciones de prevención. Y en el caso de nosotros de salud, bueno, no tenemos exactamente que ver con las carreteras, ni tampoco con las viviendas, pero sí se busca exhortar a la población que no exponga más su situación de salud y se entrena o se capacita al personal de salud para que esté preparado ante estas situaciones y responda a través de la brigada de salud que ya están conformadas en las distintas regiones, ¿no? ¿Cuál es un equipo completo que ha organizado el Ministerio de Salud para este tipo de emergencia, doctor? Perdón, no le pude escuchar muy bien la Que pregunta. es un equipo completo de servidores del MINSA que están trabajando, técnicos, para este tipo de Sí. emergencia A- en el interior del país también. Así es, así es. En principio, a nivel regional y local, existe personal que ya ha sido entrenado y desde el punto de vista de salud son los brigadistas de intervención inicial, que son personal propiamente del sector salud, que están entrenados para estas eventualidades. Y en segundo lugar, los establecimientos de salud también manejan sus propios planes locales para, en la medida de lo posible, asegurar dentro del desastre que las atenciones de salud se mantengan. Primero, la atención de quienes han sufrido el efecto directo del desastre, y segundo, que las atenciones, por decirlo de una manera, rutinarias de salud no se detengan, que son las acciones, están dentro de las 7 líneas de acción que manejamos en el tema del plan de lluvias, ¿no? Asegurar que se dé la atención a la población afectada, pero también asegurar que no se detenga las atenciones de rutina. Y para eso, en la medida de lo posible, si el establecimiento puede seguir funcionando en buena hora, reforzarlo, limpiarlo, pero si por alguna razón alguna de estos establecimientos se ve afectado, nosotros como nivel central, en coordinación con el gobierno regional, desplazar lo que llamamos nosotros infraestructura móvil, tiendas de campaña u otro tipo de elementos para que las atenciones se puedan dar. Ejemplo, deben haber visto las noticias que el hospital de Goyeneche en Arequipa sufrió daños. Entonces, Claro. ¿qué es lo que se hizo? Como respuesta inmediata, desplazar tiendas de campaña para que algunos de los pacientes puedan estar ubicados ahí y no sufran los efectos de estar recibiendo agua del techo y se pueda suspender sus atenciones. Eso no queda ahí. En su momento y en un momento ya posterior, entendiendo que en este caso el hospital de Goyeneche tiene problemas de infraestructura, apoyarlos con más infraestructura móvil nosotros para que sigan haciendo el resto de sus actividades. En ese sentido, estamos en la capacidad de que si lo requiriesen, existe infraestructura móvil o salas de operaciones móviles que podemos desplazar de tal forma que el hospital como Goyeneche puede continuar con sus operaciones, pero en la infraestructura que nosotros le hemos mandado por el tiempo que sea prudente, ¿no? Bien interesante, doctor, este trabajo que viene realizando. Por ejemplo, en Santa Eulalia, que está al este de nuestra capital, también una zona muy afectada. ¿Cómo viene actuando en estos momentos el MINSA? Bueno, desde el punto de vista de salud, felizmente, dentro del monitoreo que nosotros hacemos, nuestros establecimientos de salud no han sido afectados operativamente ni en infraestructura. Las afectaciones han sido sobre todo de viviendas. Felizmente tampoco ha habido afectaciones en el estado físico o en la salud de las personas, pero sí hemos acudido. El que habla acudió la tarde y noche que empezaron estas activaciones de Tres Quebradas, inicialmente Cuculí, Gaviria e Infiernillo. Acudimos, evaluamos la situación, volvimos a regresar al día siguiente, verificamos que eran más afectaciones de viviendas.
Sin embargo, a pesar de que no estuvieron afectados los establecimientos de salud, en aras de que no se detenga esta atención, en el Centro de Salud de Santa Eulalia lo que se coordinó con el gobierno regional es el armado de una tienda de campaña para que esté lista para si es que hay que atender algunas situaciones de emergencia. Y a ello nosotros le hemos agregado, estamos coordinando el desplazar lo que nosotros llamamos mochilas de emergencia o elementos de emergencia que puedan ayudar al Centro de Salud de Santa Eulalia a cubrir alguna posible atención que por el momento son las atenciones de rutina y no ha habido necesidad de atenciones de emergencia, ¿no? Bien, eso es lo importante, ¿no? La capacidad de respuesta que se tiene que dar ante la severidad de estos desastres asociados a los fenómenos de origen natural o inducidos por estas fuertes lluvias, doctor. Una última consulta, ¿se aprovecha quizás en estas acciones de trabajo que se dan en diversos puntos del país para también aprovechar en las vacunas respectivas que se pueden tener sobre el COVID u otro tipo de enfermedad? Sí, 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 es muy importante la pregunta que usted hace porque definitivamente dentro de, muy aparte que estamos saliendo de una quinta ola, necesitamos que la población esté protegida frente a enfermedades inmunoprevenibles y dentro de ellas está el COVID. Entonces, es una de las que hay que fortalecer, neumococo hay que fortalecer y como había mencionado, con las lluvias en ciertas zonas lo que se van a activar o puede comenzar a incrementarse son aquellas enfermedades que se transmiten por vectores o por mosquitos, ¿no? Entonces ahí tenemos el Zika, el chikungunya, malaria, dependiendo de la región, dengue, que tenemos acá no tan lejos en Chaclacayo. Entonces eso tenemos que comenzar a hacer una serie de actividades en concientizar más a la población que se evite que le demos vida a estos vectores que finalmente nos transmiten estas enfermedades. Bien, doctor, y bien, felicitaciones por este trabajo y como usted lo ha dicho, es un trabajo de todos, multisectorial y también de los medios de comunicación de apoyar para la difusión de cualquier necesidad que puedan tener nuestros ciudadanos, nuestros compatriotas que puedan pasar momentos de emergencia. Muchas gracias, doctor César Tejada Becci. Usted es director general de la Dirección General de Gestión de Riesgo de Desastre y Defensa Nacional en Salud del MINSA, por esta atención aquí en RCR. No sé si quisiera dar algunas últimas palabras. Sí, básicamente que la población confíe en las acciones que realiza el Ministerio de Salud, que siempre estamos atentos a las necesidades que puedan tener y siempre recomendar en la medida de lo posible no exponerse a más peligros o amenazas. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias, doctor. RCR, la red que comunica y une al Perú.